¿Alguna vez has tirado algo a la basura sin saber lo que de verdad tenías entre las manos? James Howells es un ingeniero informático normal de Newport, en el sur de Gales. Un día de 2013, en plena mudanza de casa, hace lo que hace cualquiera cuando se muda. Llena bolsas de basura con todo lo que ya no necesita. Cables sueltos, piezas viejas de ordenador, un disco duro gastado que ni siquiera recuerda para qué sirve. Todo eso termina en una bolsa, esa bolsa termina en un camión y ese camión termina en el vertedero municipal de la ciudad. Todavía no sabe que acaba de tirar, sin darse cuenta, lo que hoy sería una de las fortunas personales en Bitcoin más grandes jamás perdidas del mundo. Más de 500 millones de dólares, enterrados bajo toneladas de basura, en un punto exacto que nadie, ni siquiera él, puede señalar con certeza. Esta es la historia de cómo se pierde una fortuna así, no con una mala inversión, no con una estafa, sino con una sola decisión pequeña, tomada sin pensarlo dos veces. Para entender cómo llega a esto hay que retroceder a 2009. Bitcoin acaba de nacer literalmente unos meses antes, y casi nadie fuera de un círculo diminuto de programadores sabe que existe. No vale nada, no se puede comprar nada con él, no hay ni una sola tienda en el mundo que lo acepte. Es, básicamente, un juego de números para gente a la que le gusta la criptografía. James Howells, que trabaja en informática, se entera de este experimento y decide probarlo por pura curiosidad, igual que alguien instala un videojuego nuevo un fin de semana cualquiera. Y aquí hay un detalle importante para entender lo sencillo que era entonces. Minar Bitcoin en 2009 no requería ninguna sala llena de máquinas especializadas, ni facturas de electricidad industriales, como necesita hoy. Bastaba con dejar funcionando el procesador de un portátil normal y corriente, el mismo con el que revisas el correo. Deja su portátil minando bitcoins de fondo, un proceso donde el ordenador resuelve cálculos matemáticos a cambio de monedas nuevas mientras hace otras cosas. Lo hace, literalmente, para pasar el rato durante varios meses seguidos. Durante ese tiempo acumula 8.000 bitcoins sin ni siquiera proponérselo del todo en serio. Es como guardar fichas de un casino de juguete que a nadie todavía le interesa cambiar por dinero real. Con el tiempo, el ventilador del portátil empieza a sonar tanto y a calentarse tanto que su entonces pareja le pide que pare. Y para él, en ese momento, parar no supone ningún sacrificio. Apaga el ordenador, olvida el asunto y sigue con su vida normal, sin pensar más en ello. Nadie, ni él mismo, tiene la menor idea de en qué se va a convertir eso años después. Antes de seguir, hay una pieza técnica que hay que entender, porque es la que explica por qué este error no tiene marcha atrás. Todo lo que prueba que esos bitcoins son suyos, no una cuenta de banco, no una contraseña que se recupera con un correo de olvidé mi contraseña, vive dentro de un único archivo guardado en ese disco duro, la clave privada. Piénsalo como la única llave de una caja fuerte que no tiene cerrajero de repuesto en ningún sitio del mundo. Si pierdes esa llave, no hay ningún banco al que llamar, ningún formulario que rellenar, ningún fabricante que te abra la caja por ti. La caja sigue ahí, cerrada con todo su contenido intacto para siempre, hasta que alguien, quien sea, vuelva a tener esa llave exacta en la mano. James Howells nunca hace una copia de seguridad de ese archivo en ningún otro sitio, ni en un correo electrónico, ni en una libreta, ni en otro disco. Una sola copia, en un solo disco duro, guardado sin ninguna etiqueta, entre un montón de cables viejos y piezas de ordenador que ya no usa. Hoy, cualquiera que compre Bitcoin puede elegir entre varios dispositivos pensados exactamente para esto, carteras físicas, dedicadas solo a guardar esa clave a salvo de un descuido doméstico. En 2009 ese mundo todavía no existe. No hay ningún estándar, ninguna costumbre, ningún así es como se hace para guardar una fortuna digital. Solo un archivo, en un disco, en un cajón. Avancemos ya a 2013. James se muda de casa y, como en cualquier mudanza, toca decidir qué se queda y qué se tira. Ese disco duro concreto lleva meses, quizás años, criando polvo en un cajón, sin etiqueta, sin ningún indicio visible de que dentro haya nada de valor. Para cualquiera que lo mire, es solo un disco duro viejo más, del montón de basura tecnológica que se acumula en cualquier casa, y en medio del caos de una mudanza, sin que nadie lo revise a fondo, termina en la bolsa equivocada. Todavía no sabe que en ese preciso instante, mientras cierra esa bolsa de basura, está enterrando bajo toneladas de residuos municipales lo que en unos meses empezará a valer una fortuna real. Porque a finales de ese mismo 2013 ocurre algo que hasta entonces nadie esperaba. El precio del Bitcoin se dispara por primera vez por encima de los $1.000. De la noche a la mañana, ese juego de números del que se había olvidado hace tiempo empieza a sonar en las noticias como una inversión real. Y ahí, exactamente ahí, es cuando James se acuerda del disco duro, va a buscarlo y no lo encuentra. ¿Qué harías tú si supieras que en algún punto exacto de un vertedero municipal hay enterrada una fortuna con tu nombre escrito encima? La mayoría de la gente, llegados a este punto, se resignaría. James Howells no. A partir de ese momento empieza una obsesión que dura, literalmente, más de una década. Contrata a expertos en gestión de residuos. Encarga estudios con radar de penetración en el terreno para intentar localizar la zona exacta donde cayó su disco duro dentro del vertedero. Presenta una y otra vez, a lo largo de más de 10 años, propuestas formales al ayuntamiento de la ciudad de Newport pidiendo permiso para excavar, incluso ofreciendo compartir un porcentaje de lo que se recupere. Y cada vez la respuesta es la misma: no. El ayuntamiento alega razones medioambientales.
el riesgo de que remover residuos que llevan años asentados libere gases contaminantes, y el coste de una excavación de ese tamaño, calculado en varios millones de libras y años de trabajo. Año tras año, mientras el precio del Bitcoin sube, baja y vuelve a subir, esos 8.000 Bitcoins pasan de valer unos pocos millones a valer, en los mejores momentos del mercado, más de 1.000 millones de dólares sobre el papel. Y siguen enterrados exactamente donde cayeron, sin que nadie pueda tocarlos, bajo capas y capas de basura de toda la ciudad que se han seguido acumulando encima durante más de una década. Después de años de puertas cerradas, James decide llevar el caso a los tribunales. En 2024 demanda formalmente al ayuntamiento de Newport pidiendo o bien permiso para excavar o bien una compensación equivalente al valor que él calcula perdido, cientos de millones de libras. Su argumento es sencillo. El ayuntamiento, dice, se está quedando de facto con una propiedad suya solo por negarse a dejarle acceder a ella. En enero de 2025, el Alto Tribunal de Gales rechaza su demanda. El juez encargado del caso determina que no existe ninguna posibilidad realista de que el caso tenga éxito si llega a juicio completo, y ni siquiera lo deja avanzar a esa fase. 2 meses después, en marzo de ese mismo año, el Tribunal de Apelación revisa el caso y confirma el rechazo. Puerta tras puerta, la vía legal se le cierra de forma prácticamente definitiva. Para casi cualquiera, esto sería el final de la historia. Pero James todavía tiene una última idea. Si los tribunales no le dejan excavar y el ayuntamiento no le vende directamente el permiso, quizás pueda simplemente comprar el terreno entero. En julio de 2025 agota su última carta. Presenta una oferta formal de 25 millones de libras para comprar directamente y sin necesidad de ningún permiso especial la parcela exacta del vertedero donde cree que está su disco duro. Escribe, espera, insiste. Pide confirmación de que su propuesta se ha registrado siquiera. El ayuntamiento no responde nada, ni un sí ni un no, solo silencio administrativo semana tras semana. En agosto de ese mismo año, James anuncia públicamente que abandona la búsqueda, literalmente, que deja de perseguir la compra del terreno, después de más de una década intentándolo por todos los caminos posibles. Pero no se rinde del todo. Pivota hacia un nuevo proyecto, una empresa que intenta convertir en un activo digital, en un token, su propia reclamación legal sobre esos bitcoins enterrados. Algo parecido a vender participaciones de un billete de lotería que todavía no se ha comprobado, para que otros inversores puedan apostar por la posibilidad remota de que algún día, de alguna forma, se recuperen. Y aquí está el giro final, el que cierra esta historia justo este mismo año. El ayuntamiento de Newport tiene previsto sellar por completo ese vertedero dentro de esta misma ventana, 2025-2026, y construir encima un parque solar. No es solo que la puerta legal esté cerrada, es que, muy pronto, la puerta física, literal, la que llevaba más de 10 años ahí esperando a que alguien la abriera, va a desaparecer para siempre bajo paneles solares. James Howells no perdió su fortuna en una mala inversión, ni en una estafa, ni en un mercado que se desplomó de golpe. La perdió por no hacer una copia de seguridad de un solo archivo, un error que cualquiera podría cometer un martes cualquiera sin darle ninguna importancia. Y esa es, quizás, la parte más incómoda de toda esta historia. En el mundo digital, algunas decisiones no dan una segunda oportunidad. No hay deshacer. No hay restaurar versión anterior. Solo hay un vertedero, en algún lugar de Gales, que muy pronto va a desaparecer bajo un parque solar, con una fortuna de más de 500 millones de dólares enterrada exactamente en el punto donde cayó para siempre, esperando a nadie.